Hey, saludos, ¿cómo están? Yo también estoy bien, contento de verles otra vez. Para mí es un gusto y un placer estar aquí nuevamente en Venezuela, en mi casa espiritual, con mi familia, iglesia. Me da mucho gusto verles otra vez y poder estar así nuevamente. Luego de este corto viaje a Perú, tuvimos un mes y una semana y un mes y medio fuera del país, pero ya estamos aquí nuevamente, así que por ahí me vieron en el video algunas cosas que traté allá de hacer por allá mientras trabajaba, y así es lo que hacía. Procuré mantener el contacto con la iglesia, ¿no? Pero aquí estamos en vivo otra vez, así en vivo es mejor, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerle en mi ausencia, los pastores asistentes Julio y Sujei estuvieron al frente, también a todo el equipo de liderazgo que nos asistió en este tiempo y continuaron en sus funciones con humildad y con la mejor actitud. Mi esposa estuvo con el Micrón también y duró unos días allá en casa de su familia, allá en Portuguesa, pero bueno, ya aquí estamos todos otra vez juntos, ¿no? Y bueno, le damos gracias a Dios porque acortó los tiempos. Íbamos a estar un poquito más de tiempo allá en el Perú, pero Dios recortó los tiempos de una manera maravillosa y sabia, y por eso pudo venir antes de lo previsto. Y bueno, ya aquí estamos nuevamente. Quiero darles la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan de manera presencial, a los que nos visitan quizás por primera o segunda vez en este lugar, a toda la gente que nos ve a través de la televisión, de nuestro canal en YouTube. A todos les damos la más cordial bienvenida a este tiempo. Esto es la iglesia Las Buenas Nuevas Centro Duaca, una iglesia relevante para la familia de hoy. Así que hoy entonces estamos estrenando nueva serie. Estamos en el estreno de esta nueva serie que lleva por título La Voz Más Importante. La voz más importante que necesitas escuchar, que necesito escuchar, que necesitamos todos escuchar en esta tierra. Así que así se llama la nueva serie. ¿Y cuál es esa voz? ¿De qué se trata esta serie? ¿Cuál es la voz más importante que necesitas escuchar? Bueno, permíteme seguir hilando la introducción de este mensaje para que comencemos a entrar al fondo y escarbar en todo lo que va a ser esta temática. Si eres una persona de fe, como yo, quizás como yo también, te has hecho en muchos momentos de tu vida algunas preguntas, sobre todo cuando no sabes qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Yo me he hecho esa pregunta. No sé qué hacer. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Tengo que tomar decisiones. ¿Qué hacer para tomar las mejores decisiones? ¿Alguna vez has tenido un pensamiento, una idea rondando en tu cabeza, un sentir? He escuchado esta expresión también. He oído a personas decir: tengo una carga en mi corazón. No está hablando de la suegra, está hablando acerca de que siente una pasión, siente como un fuego en el corazón por hacer algo, tiene una carga por hacer algo, por alguien, un ministerio X. ¿Has tenido alguna idea, impresión, pensamiento o sentir o carga? Y te has preguntado: ¿será que viene de Dios? ¿Será que esto es de Dios o es solo un deseo mío? Es decir, es solo algo que viene de mis emociones, de mis sentimientos, y algo que yo deseo hacer porque lo quiero hacer, pero que no necesariamente viene de Dios. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Es de Dios o no es de Dios? La he escuchado así más veces. ¿Es de Dios o no es de Dios? O quizás con algo que ya estás haciendo, porque puede ser una idea, pensamiento o sentir sobre algo que quieres hacer y quieres saber si viene o no de Dios. Pero ¿qué tal con algo que ya estás haciendo y tú quieres confirmar si eso es de Dios para seguir por allí o no es de Dios para parar y ajustar a la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo saber si lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios?
si es de Dios o si es un mero capricho mío, porque es algo que quiero hacer, que se me antoja hacer. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque lo quiero hacer y punto. Es un capricho, no hay argumento, no hay razones. Es que lo quieres hacer y estás empeñado y tú dijiste que te ibas a casar con ese guaro y me caso porque me caso. Mira, pero es de fe, está viniendo. No, la tatarabuela de hace 200 años era cristiana, él está en la promesa. Ok. ¿Es de Dios o no es de Dios este negocio? ¿Es de Dios o no es de Dios esta sociedad? ¿Es de Dios o no es de Dios esta unión sentimental? ¿Es de Dios o no es de Dios que haga este emprendimiento? ¿Es de Dios o no es de Dios que tome esta decisión? En fin, pudiésemos pasar aquí toda la mañana haciéndonos esa pregunta para probar cuando una idea, pensamiento o sentir es de Dios o no es de Dios, viene de Dios o incluso si viene de Satanás, porque muchas veces podemos estar escuchando es la voz de Satanás y siguiendo esa voz y caemos engañados en mentiras o el autoengaño. Entonces, ¿qué es la voz de la naturaleza pecaminosa? Es la naturaleza caída y mi ego, pues allí nos autoengañamos y nos damos razones para hacer lo que queremos hacer y lo hacemos y después nos estrellamos. Entonces, es muy importante, queridos, que aprendamos la palabra bíblica es discernir. Que aprendamos a discernir, es decir, a saber cuándo es la voz de Dios que estamos escuchando o cuándo es la voz mía de mi naturaleza caída y pecaminosa que siempre me va a decir que haga lo contrario de lo que Dios quiere, o cuándo es la voz de otros que estoy escuchando, la del mundo, o cuándo es la voz de Satanás la que me está hablando. Tenemos que distinguir, discernir esas voces para saber cuándo es Dios. Así que en esta serie, querido, de eso vamos a hablar, sobre cómo oír, cómo escuchar la voz de Dios, que es la voz más importante que tú y yo necesitamos escuchar en esta tierra, porque es la voz que nos va a decir qué hacer para hacerlo mejor, es la voz que nos va a guiar para tomar las decisiones correctas e ir por los caminos correctos y llegar a ser en esta tierra todo lo que Dios quiere que haga y a hacer todo lo que Dios quiere que haga y a hacer todo lo que Dios quiere que sea, y con su ayuda lograrlo. Eso es éxito. Entonces, para tener éxito, la bendición, la protección de Dios, necesito escuchar su voz. Por eso esta es la voz más importante que necesitamos oír para tu presente, para tu futuro, la que va a marcar si vas a cumplir en esta tierra tu destino y tu propósito en Dios. Eso nada más y nada menos, imagínate. Así que en el episodio de hoy, que es el episodio estreno de esta serie, específicamente en el tema de hoy vamos a echar las bases, los cimientos de la serie, porque es importante oír la voz de Dios, aprender a escuchar la voz más importante, que es la de Dios. Y vamos a comenzar a ver cuáles son algunos filtros que debemos usar para probar cuando una idea, cuando un pensamiento y cuando un sentir de algo que quiero hacer viene de Dios o no viene de Dios, o algo que ya estoy haciendo para saber si es de Dios y lo sigo haciendo o no. Bueno, vamos a empezar a ver hoy esos filtros bíblicos que le vamos a aplicar a una idea, pensamiento, sentir de algo que queremos hacer o de algo que ya estamos haciendo, para saber si eso viene de Dios, si está en su voluntad o no para mi vida, ¿ok? Así que dile al que está a tu lado, la voz más importante que necesitas escuchar es la de Él, porque es la voz que marcará el éxito en tu vida, a pesar de los problemas y las tormentas, ¿no? Y justamente con esta máxima quiero seguir avanzando. Esta máxima dice: nada es más importante en la vida que el que aprendas a escuchar la voz de Dios y la distingas de otras voces. La diferencias, la distingas de tu propia voz, de la voz de otro y de la voz de Satanás. Entonces, no hay nada más importante en la vida, en la tierra, que eso, porque eso es lo que determinará si llegarás a ser un hombre o una mujer de Dios, de fe, de éxito, el éxito en el matrimonio, como padre, como hombre y mujer de negocio, en tu vida sentimental, laboral, académica, etcétera. Esa es la voz que determinará la bendición y el éxito sobre tu vida. Así que
nada es más importante que el que aprendas a escuchar la voz de Dios y la distingas de las otras voces. Teniendo esto presente, entendamos entonces que escuchar la voz de Dios y poder distinguirla es muy importante por tres razones. Primero, porque eso demuestra si eres un verdadero hijo de Dios. Escuchar la voz de Dios demuestra o muestra si eres un verdadero cristiano e hijo o hija de Dios. ¿Y eso está donde? En Juan 10:27. Mira lo que dice. Dice Juan 10:27, está hablando Jesús. Y Jesús dice, mis ovejas, ¿qué hacen sus ovejas? ¿Qué hace una oveja de Jesús, de Cristo, del Señor? Mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas de Cristo? Jesús dijo, mis ovejas oyen la voz de Satanás y la siguen. Dijo eso. Mis ovejas oyen la voz del mundo y la siguen. Lo que diga Hollywood, la novela y Ricky Martin, o sea. Dice, mis ovejas oyen la voz, su propia voz. Dice eso, que es la voz de la carne. La carne en la Biblia significa naturaleza caída, pecaminosa y egoísta que todos tenemos. Y esa voz siempre va a decirnos que hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Ahí Jesús no está hablando de esa voz, está hablando de su voz. Y Él dice que sus ovejas, ¿qué hacen? Escuchan, oyen su voz. ¿Ves? Entonces, y Él las conoce y ellas le siguen. Entonces, ve, aquí Jesús está dando un indicador para saber cuándo realmente una persona es cristiana o no es cristiana, cuándo es oveja de Cristo o no es oveja de Cristo, y por consiguiente es chivo o chiva. No de la chiva, sino de la esposa del chivo, pues. Si es chiva, si es cabra o es chivo, ¿me entiendes? Porque la cabra no escucha la voz de nadie, por eso dicen esa cabra loca, mira, se está comiendo todo, vaya, eso no obedece a nadie. Solo las ovejas oyen la voz del pastor y la siguen, ¿ok? Entonces, está hablando Jesucristo y Él está diciendo, ¡hey! ¿Quieren saber cómo si alguien es mi oveja o no lo es? Si oye mi voz, ese es un indicador. Con razón, dicen algunos de ustedes, fulano, mengano o perencejo no quiere escuchar a Dios, ni quiere oír de Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es escuchar a Dios y otra cosa es oír de Dios. Con razón, mi marido no quiere que le hable de Cristo. Cada vez que le digo, sale huyendo despavorido. Ya tú sabes, no es oveja todavía. No es oveja todavía. Y Juan amplía más esto, y mira como dice Juan allí en el siguiente pasaje. Mira lo que dice. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, ¿escucha qué? ¿Escucha qué? Escucha lo que Dios. Mira que está a tu lado y dile, el que es de Dios, y hazle así. Dile, si verdaderamente somos de Dios, dile. Y luego le haces así. Escuchamos, no me gusta escuchar la prédica, la palabra, el pastor dura 45 minutos, Julio llora, el otro se empieza. Y Jonathan también está siguiendo los pasos de Julio y la cosa. Y Jairo, empezamos a todos a buscarle las canas a todos, ¿verdad? Ahí lo tiene el pelo negrito, ese tinte yo sé cuál es. Después de 75 años no lo puedes tener así negrito. Entonces siempre estamos así, tú sabes, comparando y la cosa. Entonces, yo mejor me voy para abajo. A ver si me vuelo el wifi. Por ahí si jalo un wifi ahí lo hackeo. ¡Ey! El que es de Dios, hazle así el que está a tu lado. Quiere de manera espiritual y también natural escuchar la voz de su pastor, que es Jesucristo, ¿sí o no? Porque el que pertenece a Dios, el que es de Dios, el que es de fe verdaderamente, el que es un cristiano y verdadero hijo e hija de Dios, quiere escuchar la voz de Dios, escucha lo que Dios dice. El que no es de Dios no pertenece, no es de Dios.
Si no escucha la voz, no es de Dios, no pertenece. Las cabras no escuchan la voz del Señor. ¿Ok? Así que aquí entonces vemos la primera razón de por qué es importante escuchar la voz de Dios, aprender a escucharla, porque eso muestra si soy un verdadero hijo o hija de Dios, un verdadero convertido. En segundo lugar, es importante escuchar la voz de Dios porque te protege de ir por los caminos incorrectos y peligrosos de la vida. En Proverbio, Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos o correctos o de bien, pero su fin es de muerte. Eso está ahí entre el capítulo 1 y el 31 de Proverbio. Búsquelo, usted tiene que estudiar la Biblia, no que le den todo el pescadito así todo el tiempo. Vamos, escudriñe. Entonces, mira, escuchar la voz de Dios es importante porque te va a proteger de hacer decisiones que te van a meter en problemas innecesarios, que te van a enredar la vida, decisiones peligrosas que pueden incluso poner en riesgo tu propia vida, alguna enfermedad, algo, alguna consecuencia. Es importante que aprendas a escuchar la voz de Dios porque te va a proteger de ir por los caminos incorrectos y peligrosos de la vida. ¿Ok? Un camino que al final no te lleve a un buen destino y que te traiga consecuencias irreversibles, que merme tu potencial, que afecte, que dañe tu matrimonio, tu vida espiritual, a tus hijos, etcétera. Entonces, por eso es importante aprender a oír a la voz de Dios. Pero lo tercero de por qué es importante aprender a escuchar la voz de Dios es porque eso es lo que va a determinar que vamos a vivir una vida productiva y de éxito. Tomen nota porque al final de la serie preguntamos, mira, y a veces ni los líderes responden nada. Y yo me pregunto, estos 4 domingos, ¿dónde estaba ese líder? Sentado con el teléfono puro chateando. No escuchó el mensaje, no tomó nota de nada y no sabe cómo oír la voz de Dios. No sé, pastor, ¿puedes repetir la serie otra vez? Sí, la voy a hacer solo para ti que estabas en las redes en el momento de escuchar la voz de Dios. Preferiste ver qué estaba pasando en Ucrania en este momento. Entonces, este es el momento cuando Dios está hablando. ¿Y la oveja qué quiere hacer? Ve, quítate al lado. Si eres oveja, si eres chivo, bueno, aquí hay ovejas, ¿verdad? Y ovejos, porque varón y hembra, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Además que, yo no sé si te ha pasado, que vivimos en un mundo donde hay muchas voces flotando a nuestro alrededor. Y a mí me pasa eso, es como cuando tú estás escuchando una estación de radio, estás escuchando Dinámica 92.9 y estás escuchando, oh, alaba, en todo tiempo alaba y siempre alaba. Entonces de repente ¡pum!, lo cambias y pasas a la siguiente estación. ¿Cómo te extraña mi cama? Te llama, te llama. De un minuto, un segundo a otro pasamos de alabar al Señor a escuchar otra voz, ¿no es cierto? Entonces así nos pasa, a mí me pasa mucho en la vida. Escucho diferentes voces y yo a veces distingo, esto es de Dios, esto no es. Otras veces me pongo a pensar, ¿será o no será? Y tengo que usar los filtros que vamos a ver. Pero entonces es muy fácil, querido, así estar escuchando la voz de Dios y de un segundo a otro, de un minuto a otro, cambiar el dial espiritual y escuchar la voz del Satanás. Sí, me dijeron yo no sé, hay que averiguar esto, me dijeron que no usara, que sí la puedo usar, pero no pronunciarla completa, la palabra sexo completa o suicidio, que la usé en el primer servicio. Bueno, si es verdad eso, me la van a, ¿cómo se llama? Exacto, la van a editar, no sé cómo se llama eso, pero no la palabra YouTube no la admite. ¿Ok? Entonces tengo que decir sexo. Para que parezcan 2 palabras, imagínate. Bueno, ahorita la usamos más adelante. Después vemos si eso es verdad o mentira. Entonces, si es de Dios o no es de Dios. Entonces, así, a mí me ha pasado, estoy orando y estoy en el tercer cielo espiritual en ese momento, escuchando la voz de Dios. De repente viene un pensamiento malo, viene un pensamiento que obviamente no es de Dios.
A mí me ha pasado. No entiendo, digo yo, si estoy orando, estoy conectado, entonces ¿por qué me viene este pensamiento? Pensamiento de prejuicio, de lo que sea, o de tentación, de lo que sea. Ahora, no sé a cuánto les ha pasado eso le pasa puro al carnal Elvis Peralta, que a veces la carne se activa. O sea, a alguien que le haya pasado eso, que están de pronto conectados con el dial de Dios y de repente tú dices, pero ya va, ¿y de dónde sale este pensamiento tan loco de invitar a la suegra a vivir a la casa? O sea, eso no es de Dios. O sea, ya va, señor, esto vean, es una broma. Yo amo a mi suegra es lo máximo. ¿Sí o no, mi amor? Ella sabe que yo la amo. Entonces sí, cosas así que tú dices, esto no es de Dios. Quiero ahorcar a alguien y lo veo en la televisión, ¿y hasta cuándo? No, eso no es de Dios. Dios no quiere que ahorque a nadie, ¿no es cierto? Entonces, mira, esto le pasó a un gran apóstol en la Biblia, al gran apóstol Pedro. ¿Recuerdan Pedro, el que negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara, el que caminó sobre las aguas? ¿Lo recuerdan? Bueno, a Pedro le pasó esto, que estaba escuchando la voz de Dios y de repente al siguiente minuto, empezó a oír a Satanás. Pero vamos a verlo en la Biblia. Mira el contexto de este pasaje que vas a ver a continuación. Jesús viene de Cesarea y luego de una larga jornada andando con sus discípulos, llevando el mensaje y todo lo demás, al final se reúne con los discípulos aparte y le dice: ¡Hey, muchachos! ¿Quién dice la gente allá que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces algunos respondieron: bueno, que dicen que eres Elías, o que eres Jeremías, o que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas vuelto a nacer. Entonces Jesús cambia la pregunta y les dice ahora: muy bien, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? Ya no estoy preguntándole lo que dice el mundo que yo soy. Ustedes, los discípulos, estaban ahí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, se quedaron callados todos. Silencio. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y inmediatamente, así de intrépido como era él siempre era el primero en todo lo bueno y también en lo malo. El primero en caminar sobre las aguas y el único, porque más nadie caminó sobre las aguas, y Jesús. Y el primero en negarlo también. Entonces, ¿qué dijo Peter? ¿Qué dijo Pedro en ese momento? Mira lo que dijo, ve lo que dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces, ¿qué dijo Pedro cuando Jesús le preguntó a ellos específicamente quién soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor entonces lo mira y le dice: ¡wow, Pedro! Lo afirma y lo aplaude y le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús afirma la afirmación que dijo Pedro, la declaración que acaba de decir Pedro, y Jesús le dice: eso no vino de ti, eso no vino de tu mente, eso no fue idea tuya, eso te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, Pedro, te felicito porque en este momento estás en el dial del cielo, estás escuchando el dial, la estación se llama Tercer Cielo, estás escuchando la voz del tercer cielo, Pedro, bien, me encanta. Y Jesús sigue conversando con ellos. Y un par de minutos más tarde, quizás 3 minutos más tarde, 6, 7 versículos más adelante, en la misma conversación, Jesús le dice: bueno, muchachos, quiero decirles que es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque allí voy a padecer, voy a sufrir, debo ir a la cruz y me van a matar y voy a hacer el sacrificio. ¿Y quién creen ustedes que salió nuevamente primerito a hablar? Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro entonces como que le habla un poquito así aparte de los otros, y Pedro comienza a reprender al Señor. Es decir, como a decirle al Señor lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. ¿Te imaginas tú y yo diciéndole a Jesús: ya va, así como tú lo dices no es, déjame enseñarte cómo es mejor? Escucha, Señor. Bueno, Pedro intentó hacer eso y mira lo que le dijo. 5, 6, 7 versículos más adelante,
Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿A quién? A Jesús. ¿Y qué le dijo Pedro a Jesús? De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. En otras palabras, Señor, eso que estás diciendo no tiene sentido. Eso no lo debes hacer. Eso no está bien. No debes ir a Jerusalén, tampoco a morir en ninguna cruz. No es necesario. No, Señor, eso no es una buena idea. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo aplaudió? ¿Lo afirmó como hacía 3 minutos atrás? No. ¿Qué le dijo Jesús? Aléjalo, San Alejo. Le dijo, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, mira, Pedro pasó de escuchar Dinámica 92.9 a la otra estación en 1 minuto, en 1 segundo a otro, y de escuchar a Dios pasó a escuchar a quién. Cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, lo que le está diciendo es, hey, Peter, Pedrinchi, en este momento, hace 3 minutos estabas escuchando la voz de Dios, ahora estás escuchando otra voz. Apártate de mí, Satanás, lo que está diciendo Jesús es, esa idea, lo que me estás diciendo ahorita, en este momento me es tropiezo. Eso de que no vaya a Jerusalén, que no muera en la cruz, eso es de Satanás, esa es idea de Satanás, eso viene del infierno, no viene de mí. Así que en este momento, como estás escuchando es la voz de Satanás, por favor, apártate de mí en este momento, porque lo que me estás diciendo no viene de Dios. ¿Ves? Me está haciendo tropiezo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, mira bien, podemos en un momento estar escuchando la voz de Dios y así, de rápido, cambiar de dial espiritual y comenzar a oír otra voz. Y Dios te dice, y la otra voz te dice lo contrario. Y Dios te dice, dale, y la otra voz te dice, espera. O Dios te dice, espera, y la otra voz te dice, dale de una vez, dale. Sal de eso de una vez. Vamos. Entonces, ¿se han visto esas caricaturas donde sale una persona y ponen a un diablito, como 2 angelitos? Un diablito por un lado hablándole y por otro lado un angelito. Sí, bueno, eso pasa en TNT, en las caricaturas y en la vida real también. Muchas veces vamos a tener 2 o más voces hablándonos. La voz de Dios, o la voz mía, de la naturaleza pecaminosa, o la voz de Satanás, o la voz del mundo, pero siempre hay voces que te van a estar hablando, ¿ok? Y esta serie te va a enseñar a discernir cuándo es la voz de Dios y a confirmar cuándo viene de Dios o no viene de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a ver hoy, en el tiempo que nos resta, vamos a ver algunos filtros bíblicos para distinguir cuando una voz viene de Dios o no viene de Dios, ¿ok? Y quizás algunos de ustedes dirán, bueno, Elvis, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Que hay que probar los espíritus para saber si algo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Dónde está eso que yo debo a un pensamiento, a una idea, a un sentimiento de algo que quiero hacer? ¿Dónde está eso que debo meterle filtro para probar si viene de Dios o no viene de Dios? Para probarlo, para confirmarlo. ¿Dónde está eso de que si algo que ya estoy haciendo, no que quiero hacer, ya lo estoy haciendo, alguna actividad, algún hobby, lo que sea, quiero confirmar si es de Dios o no es de Dios para saber si sigo en esa dirección o no? ¿Dónde está eso que hay que probar eso? En la Biblia. Está allí también, Juan lo escribió, el mismo Juan lo escribió, y mira lo que nos dice la palabra sobre esto en 1 Juan 4:1. Dice: queridos hermanos de la iglesia Las Buenas Nuevas Centro Duaca, dice Juan, dice, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por él. Espíritu con E mayúscula, siempre en la Biblia se refiere al Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Espíritu con E minúscula en la Biblia habla o dice de el espíritu del hombre, nuestro espíritu, o a veces habla en forma de actitud, como una actitud. Entonces, dice, ¿qué dice allí Juan? ¡Ey! No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no todo el que va a venir a hablarte viene de parte de el Espíritu Santo, es decir, de Dios. Hay gente que no te va a hablar inspirado por el Espíritu, sino por los frijoles chinos que se comieron anoche a las 12 de la noche, que soñó algo contigo, tú sabes. Se comió allí un perro ese de que son 3 por $1, que no trae salchicha. Te trae pura papita y salsa. Entonces,
Cuidado, y esto lo voy a emplear la próxima semana, porque es muy importante y es algo que está en el argot cristiano, está en nuestros círculos cristianos, es muy común, muy famoso, muy usado. Hermano, Dios me habló. Sí, ¿y qué te dijo? ¿Te dijo algo para ti, acerca de ti? No, me habló de ti. Sí, ¿y qué te dijo? Que me regalara $100. Chanfle. Pero es que no los tengo, entonces, pero yo vengo de hablar con Dios esta mañana y no me dijo nada. Qué raro, hablé con Él toda la mañana y no me dijo nada. Ahorita estaba hablando con Él en la oficina y no me dijo nada. Pero Dios me lo reveló a mí. Pero no tengo. No, bueno, me dijo que lo quites prestado entonces. Ah, ok. Dios me habló. Y sí, en toda esta serie vamos a ver que Dios habla y quiere que aprendas a escucharlo. Pero tienes que distinguir cuándo es su voz y meter los filtros para decir viene de Él o no viene de Él. Dios me habló, pastor, sí, ¿y qué te dijo? Que me siembres tu carro. Sembrar es que te lo regale, ¿ves? Ah, ok, pero ¿será a ti que te habló? Porque a mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada. Pero supongamos, sí, ¿qué te dijo? Que me lo siembre. Ya va, pero es que no lo he terminado de pagar. ¿Y qué te dijo sobre eso? Que me lo des de una vez, pero que lo termines de pagar. Tú. Ah, ok. Aquí está, pues, estamos. Sin filtro. Cuidado. Y yo sí creo por la palabra, y lo vamos a ver la próxima semana, que Dios sí te puede hablar, me puede hablar a través de otras personas. Pero a eso hay que meterle el filtro bíblico. Y vamos a aprender cuándo oír a Dios a través de otros sin caer en la manipulación de que Dios me dijo que te diga que hagas algo y te estoy manipulando. ¿Sí me entiendes? Porque eso se usa mucho en el argot cristiano para manipular, ¿no? Entonces vamos a ver que sí, Dios puede usar eso, pero ¿cuál es el filtro antes de que Dios te diga algo de mí o de otra persona? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Bueno, vamos a seguir entonces avanzando. Y aquí mira lo que dice el pasaje, el mismo pasaje que estamos viendo, mira lo que dice. Dice, ten cuidado con todo aquel que dice que viene de parte de Dios y ten cuidado, pasa el filtro primero. No que no, pero puede que sí que sea que no viene de Dios. Como que sí, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Dice, si no, en lugar de estar así, está bien, todo lo que todo el mundo me quiera decir, Dios me dio una palabra para ti, Dios me dio una palabra para ti, Dios me dio una palabra para la iglesia y Dios me dio, oye, pero Dios no me habla a mí entonces, porque no me ha dado esa palabra. Entonces, dice, sométanlo a qué. Entonces, quiero que subraye allí la frase o la palabra, sométanlo a prueba. ¿Para qué? Para ver si viene de... Ay, pastores, eso es bíblico entonces. Mira, eso de que debemos poner a prueba un pensamiento, una idea, un sentir de algo que queremos hacer para ver si es de Dios o no es de Dios. Eso de poner a prueba algo que ya estamos haciendo para ver si lo sigo haciendo, si es de Dios o no es de Dios, para saber si lo sigo haciendo o no. Eso de que Dios le habló, que me diga algo, también debemos ponerlo a prueba. Está hablando en ese contexto primeramente. ¿Ves? Ok, hermano, déjame orar. Si Dios me habla a mí también y me dice que te siembre el carro, no tengo problema si Él me lo dice. Pero no me ha dicho nada. Deja que me hable a mí también, que me confirme, porque tú estás hablando, bueno. Entonces, allí está en la Biblia que debemos probar para saber cuándo algo es de Dios o no es de Dios, ¿sí o no? Ahora vamos a ver algunos filtros bíblicos para poner a prueba un pensamiento, una idea o un sentir y saber si viene de Dios o no viene de Dios, o algo que ya estamos haciendo y saber si es de Dios o no es de Dios, para saber si seguimos o no. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos filtros bíblicos. ¿Qué hace un filtro? Filtra. Filtra. ¿Qué más, verdad? Entonces te pone filtro en la lavaplato, en la lavatea, y pone filtro en distintos lugares. ¿Para qué? Para que no pase por allí algo que no debe pasar, ¿cierto? Lo detenga. Entonces estos filtros vienen justamente a eso, a impedir que pasen a nuestra mente, a nuestro corazón, voces que no son de Dios necesariamente, sino del mundo, de Satanás o de nuestra carne, y que estamos entonces siguiendo esas voces y metiéndonos en muchos problemas innecesariamente. ¿Okay? Entonces,
vamos a ver el primer filtro. Este es el principal filtro que debes aplicarle a una idea, pensamiento, sentir para saber si viene de Dios o no es de Dios. Primero, y estos filtros en forma de pregunta, debes preguntarte, ¿está de acuerdo con la Biblia? Este pensamiento, este sentir, esta idea que tengo, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios o va contrario a la palabra de Dios o va en contra de algún versículo de la Biblia, de algo que ya Dios ha dicho en su palabra escrita y revelada desde cientos de años atrás, que ya la tenemos en nuestras manos? Entonces ese es el primer filtro que debes usar para saber cuándo una idea, pensamiento, sentir viene de Dios o no viene de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el primer filtro? ¿Cuál es? ¿Está de acuerdo con la? Anote allí, porque si no anota esto se le va a olvidar en 3 días y después en el final de un mes va a decir ¿cuáles son los filtros? Si lo anotas lo puedes afirmar mejor en tu corazón y repasar luego. Entonces, escucha, la voluntad de Dios para tu vida nunca va a contradecir la palabra revelada y escrita que ya Dios nos ha dejado. Cuando algo es de Dios, no va a ir en contra de la palabra. Cuando algo no es de Dios, y la palabra te lo muestra, el filtro, porque va en contra de su palabra. ¿Ok? Entonces, Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Si tú tienes una idea, un pensamiento o un sentir y tú dices, esto viene de Dios, esto es de Dios, pero esa idea, pensamiento, sentir va en contra de lo que ya Dios ha dicho en su palabra escrita, no es de Dios, querido, no es de Dios. Y vamos a ver entonces, porque Dios no es loco para decirte una cosa en la Biblia y en tu pensamiento o en un sueño decirte algo diferente o contrario a lo que ya ha dicho en la Biblia. No, la verdad de Dios es eterna, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la verdad de Dios fue verdad ayer, es verdad hoy y lo será en 1000 años si todavía Cristo no ha venido. Y Dios no va a cambiar eso, ¿me entiendes? Así que Dios no va a contradecir su palabra, la voluntad de Dios no va a contradecir su palabra, la voluntad de Dios para tu vida. Por eso dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque la verdad de Dios es eterna. ¿Ok? Es la misma para hoy, es la misma para en 500 años, es la misma de ayer, no cambia. Entonces vamos a verlo de manera práctica y ya vamos avanzando hacia el final de este tiempo, pero vamos a ver de manera práctica cómo aplicar este filtro de la palabra de Dios a una idea, pensamiento, sentir para saber si viene de Dios o no viene de Dios, y veámoslo en diferentes ángulos. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, supongamos que tú eres un hombre o una mujer de negocios y tienes emprendimientos y tienes negocios o un negocio y se te está viniendo una idea a la cabeza sobre cómo ganar más dinero en el negocio, cómo aumentar tus ventas, cómo capitalizar más al final del año y cómo tener más ganancias financieras, pues. Pero resulta que la idea que se te está viniendo es deshonesta. Es una idea que tiene implicaciones ilícitas. Es una idea que tiene implicaciones fraudulentas y que implica mentir o engañar al cliente, al proveedor, a los clientes, al jefe, al otro. Pregunto, ¿esa idea será de Dios o no de Dios? No es de Dios, porque la Biblia y en el libro de Proverbios vas a conseguir ese principio de que Dios bendice a un hombre o una mujer de negocio cuando sus actividades y negocios son honestas y justamente. Ahí tiene la bendición de Dios. Si no es honesto y no es justo, pregunto, ¿es de Dios o no es de Dios? Si no es honesto ni es justo, ¿es de Dios? No es de Dios, porque Dios, la palabra ya escrita habla de que lo que Dios bendice es lo honesto, lo íntegro, no lo chueco. Es fácil saber si es de Dios o no es de Dios, porque no hay un componente de honestidad ni de integridad en el asunto. No es de Dios. No voy a hacer ese negocio, aunque me vaya a meter más plata, me meto en problema con Dios, eso se va a volver sal y agua, porque lo hice fraudulentamente. Lo mal habido se va rápido, ¿ok?
y luego quedas en problemas con Dios y podrías tener problemas con otras personas también. Por ejemplo, un pensamiento que venga a tu mente y el pensamiento te diga: atenta contra tu vida, tú no sirves, tú no vales, tú no eres nadie, nunca vas a lograr tu sueño, nunca vas a salir de eso. La solución es: quítate la vida. Pregunto, ¿ese pensamiento será de Dios o no? ¿De dónde viene? ¿Del cielo o del infierno? ¿De dónde? Porque la Biblia dice: no matarás. Y el suicidio, por si acaso, no sé si me lo vayan. El suicidio es matarse a uno mismo. Entonces, no es de Dios y vienes de la misma quinta paila del infierno esa idea de que la solución es quitarte la vida. Y si escuchas esa voz, ¿a quién estás escuchando? A Satanás. Y si sigues esa voz, ¿a quién estás obedeciendo? A Satanás. Yo no quiero ni escuchar la voz de Satanás, ni mucho menos hacerla y seguirla. ¿Ok? Entonces, te vienen, así podemos aplicar esto en distintos ángulos. Pensemos en vamos a hacer la prueba. Pensemos en el sexo. Luego vemos en YouTube si no las quito. Pensemos en el sexo o en el sexo. Las dos, por si acaso. A ver cuál queda. Mira, la Biblia, la palabra escrita ya habla acerca del sexo y nos enseña que Dios fue quien creó e ideó el sexo. Es un invento de Dios. El copyright del sexo lo tiene Dios. Él lo hizo, Él lo inventó. Dios hizo a Adán y a Eva, los casó. Después de que los casó, ya estaban en matrimonio, le dijo: fructifíquense, multiplíquense. En otras palabras, delen. Claro, porque para fructificarse en el matrimonio uno no queda embarazado sentándose en una poseta. Y los hijos no nacen por la mollera, por aquí. Entonces tiene que dos personas juntarse en su sexualidad para que esto ocurra, ¿ok? Entonces Dios fue quien inventó el sexo. Por lo tanto, el sexo, según Dios y la Biblia, no es sucio. Mujeres que están aquí, agárrense de la silla. El sexo no es algo sucio, cochino, feo y horripilante. Guácala. No, el sexo es algo bueno, maravilloso, hermoso, santo y puro, como uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado para ser usado en una relación de verdadero amor, compromiso, pacto y fidelidad. ¿A qué se les parece eso? Matrimonio. Es decir, la torta y el melao y las miriñas y todo, ¿dónde nos lo vamos a comer? Del sexo. En el matrimonio. Mira el que está a tu lado y dile: ¿estás escuchando? Porque la oveja, ¿qué hace? Quiere escuchar la voz de el Señor. Entonces, a ver, mujeres, ¿cuántos dicen amén? Que el sexo es lo más maravilloso. Mundo, dos nada más dijeron amén. Bienaventurados los dos esposos de esas esposas que dijeron amén. Dichosos. Y los demás, con razón, vienen amargados los domingos, chamo. Tú lo ves con una cara amarrada, lo tienen pasando aceite. Están pasando roncha, lo tienen en ayuno. Si tiene amargado con cara de que se desayunó con jugo de limón sin azúcar y licuado con la misma concha y la concha de sábila, ya usted sabe. Entonces, hey, jovencitas que están aquí, agárrense de la silla. Y jovencitos también. Si alguien, cualquier persona, llámese como se llame, tenga el título que tenga, lo que sea espiritual, lo que sea, te dice: Dios me dijo que tengamos relaciones sexuales, ¿qué le vas a decir tú a ese muchacho, jovencita que estás aquí? ¿Cómo le vas a responder? Aléjalo, San Alejo. Así le va a responder. No, ¿cómo le va a decir usted? Como le respondió Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Sí o no? Porque el sexo es bueno, pero solo para ser usado en él.
Vamos, yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo con esto y le parece anticuado, pasado de moda y te van a decir, mira, yo tengo sexo con quien quiera, donde quiera y cuando quiera. Y yo te diría, bueno, esa es tu decisión, pero no digas que eso viene de Dios y que esa idea de tener sexo antes de tiempo te la puso Dios. Y no digas que Dios está bendiciendo eso que estás haciendo, porque lo estás haciendo contrario a su, que es el filtro para saber si es de Él o no es de Él, ¿verdad? Y así por el estilo. Pudiésemos pensar en muchas otras ejemplos. Tengo muchos ejemplos, pero ya el tiempo se me agotó. Solo le doy un ejemplo más y terminamos. Con esto terminamos. Piensa que vas al chino a comprar, o al árabe, o al venezolano, cualquiera sea el que tenga el negocio, y tú vas con un billete de $20 y tú te programaste y gastaste 10, vas a pagar en la caja. ¿Cuántos vueltos te deben dar? 10, ¿verdad? Muy bien, pero allí la china o el árabe o el que está en la caja venezolano se equivoca, no se percata y te da, en lugar de vuelto, en lugar de un billete de 10, te da un billete de 100. Tú lo agarras de principio, no lo ves, y cuando ya lo estás metiendo en tu carterita, en tu chamarra, en tu cosa, ves que tiene 2 ceros en lugar de 1. Chanfle, es de 100. Y el chino, el árabe, el otro, no se dio cuenta, no se percató. De pronto en ese momento te entra como un sentir de paz y de gozo. ¿Ese sentir viene de Dios o de quién? Y te viene como una idea a la cabeza, como un pensamiento que dice: wow, Señor, gracias, qué bendición. Esto es lo que necesito para pagar esa deuda, o para invertir en ese negocio, para hacer esto. Gracias, Señor. Qué bendición. Pregunto, ¿ese pensamiento así es de Dios o no es de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué no es de Dios? Porque Dios dijo que no seamos robones. Para que no la quiten del YouTube. Si robar, entonces también es malo decir que robar es malo. Dios dijo: no robarás, ¿me entiendes? Y si robas, te tomas algo que no es tuyo, eso no es que bendición, eso es que maldición. Porque te vas a meter en problemas con Dios por hacer algo que va en contra de su palabra, ¿no es cierto? Entonces, mira, la verdad de Dios nunca cambia. Si deseas conocer la voz de Dios, oír la voz de Dios y seguirla, tienes que leer su palabra, tienes que estudiar su palabra, tienes que memorizar su palabra, tienes que meditar su palabra y seguirla, aplicarla a tu vida. Esa es la voz que va a marcar la bendición, la protección, la provisión y la prosperidad y el éxito integral en tu vida. Amén. Esa es la voz que queremos escuchar, la voz del Señor, y no la voz del mundo, Satanás o la carne. Ok, vamos a estar de pie para terminar este tiempo. Yo quiero que allí donde estás tú puedas cerrar tus ojos por un momento, y allí donde estás puedas reflexionar en esto. ¿Qué voz o qué voces estás escuchando actualmente en tu vida? ¿Qué voz o qué voces escuchaste esta semana que culminó? ¿Qué voz escuchaste esta mañana antes de salir acá? ¿Qué voz estás escuchando en estos momentos para tu vida emocional, espiritual, para tu salud, para tu finanza, para tu potencial, para tu matrimonio, para tus hijos? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Va de acuerdo a la Biblia, a lo que ya Dios ha dicho y ha establecido como verdad y como su voluntad para nosotros? ¿O va en contra de lo que Dios ya ha dicho en su palabra? Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Hoy queremos darte gracias. Dile allí al Señor: hoy queremos darte gracias porque has hablado a nuestra vida, has hablado a mi vida y a mi corazón de manera clara, directa y precisa. Señor, haciéndome entender esta verdad tan importante de aprender a escuchar tu voz, la voz más importante, que es la voz de Dios, que es tu voz.
Señor, hoy me has hecho entender que es la voz que necesito escuchar cada día en mi vida para llegar a ser todo lo que tú quieres que sea y hacer todo lo que tú quieres que haga en esta tierra y cumplir así con mi propósito y mi destino en ti. Señor, hoy me has hecho entender que hay muchas voces flotando a mi alrededor, hablándome, y que en un momento puedo estar escuchándote a ti y tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser para traer instrucción a mi vida, para traer claridad a mi corazón y para mostrarme el camino que debo seguir. Pero en un segundo, en un minuto puedo cambiar de dial espiritual y comenzar a escuchar la voz del enemigo, de Satanás, como le pasó a Pedro, o de mi carne, mi naturaleza caída y pecaminosa, que todo lo que me va a decir va en contra de tu palabra. Dile allí al Señor, pero es tu voz, Señor, la que quiero oír, es tu voz la que quiero seguir. Ayúdame a ser sensible para escucharte a ti y tu voz, y para seguir, obedecer esa voz por encima de todas las demás voces. Aun y cuando alguna otra voz contraria a ti me diga algo que haga o que decida que va a traer cierto bienestar a mi ego, a mi carne, aún así no lo haré, porque quiero es vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para mi vida, y que al final del día es lo mejor para mí. Así que, Señor, ayúdame a buscarte desde temprano, buscar tu presencia, buscar y escuchar tu voz para mi vida, Señor. Vamos, yo quiero que allí donde están permanezcan con sus ojos cerrados un minuto más, solo un minuto más. Y amigo o amiga que hoy nos visitas o que nos estás viendo por primera o segunda vez, o ya tienes un tiempo viéndonos por la televisión, amigo, amiga, a ti quiero hablarte en este momento y decirte, si estás viendo esta transmisión o si has venido a este lugar por primera vez, no es una casualidad. Dios planeó este tiempo como una cita para que te encontraras con Él y con el divino Salvador Jesucristo para tu vida. Así que, amigo o amiga que me ves o que estás aquí, escúchame. Dios quiere hacer de ti una oveja de Él también, y que aprendas a escuchar su voz. Pero para que eso ocurra, antes de que eso ocurra, primero debes reconocerlo como el Señor y el Salvador de tu vida. A partir de allí vendrá todo lo demás. Así que si ese es el anhelo de tu corazón, amigo o amiga, quisieras en este momento, en este día, reconocer humildemente que necesitas de Dios, porque tú, al igual que yo y todos, somos pecadores y necesitamos de Dios, y quisieras hoy abrirle tu corazón a Jesús y reconocerlo como el único Señor y Salvador en tu vida, creyendo en lo que Él hizo por ti en esa cruz, allí donde estás. Puedes hacer esta oración conmigo y decirle a Jesús: Señor Jesús, en este momento yo reconozco humildemente que soy pecador o pecadora y que te necesito, porque sé que te he fallado. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, tú los conoces. Y ahora mismo, Jesús, me arrepiento de mis pecados y decido creer en ti, Señor. Que tú viniste a esta tierra, Jesús, y allí en esa cruz moriste para pagar por mis pecados. Y dile: pero también creo, Señor, que resucitaste de la muerte para darme vida eterna y salvación. Por eso hoy te acepto. Ven a mi vida, Señor. Hoy te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Y te invito a que tú seas, a partir de hoy, el guía de mi vida, y me ayudes a conocerte más para ser tu oveja y aprender a escuchar tu voz y seguirla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le decimos juntos nuevamente al Señor que temprano queremos buscarle, que lo primero que queremos hacer desde la mañana, lo primero es buscar su rostro, su presencia? Vamos, dile al Señor nuevamente: Él es nuestro socorro,
Él es nuestro aliento. Su poderosa diestra de justicia es la que nos ha sostenido. Sus alas es la que nos dan seguridad. Pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Es tu diestra, Señor, la que nos ha sostenido hasta ahora. Me ha sostenido. Vamos a decirle al Señor nuevamente: temprano yo te buscaré, temprano yo te buscaré. Vamos.